Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios de el libro de dinámica de Bill Johnson de la novena edición para el tema de movimiento parabólico o semiparabólico. En este caso vamos a desarrollar el problema 11.102, el cual nos muestra el siguiente gráfico, donde nos dice que se vierte leche dentro de un vaso, que sería representado de esta, ¿no? Así, el vaso de leche, que tiene un diámetro interior de 66 milímetros, por lo tanto, esta distancia, ¿no? Sería de 66 milímetros y además presenta una altura de 140 milímetros. Bien, y además nos dicen que cada partícula, ¿no? Bueno, las partículas de leche que yo le he representado de este círculo azul, empiezan a caer desde la posición A y presentan una velocidad inicial v sub 0 que es igual a 1,2 metros sobre segundo, y además este se encuentra con un ángulo θ con respecto a la horizontal, donde θ va a ser igual a 40 grados. Y bueno, estas partículas se comienzan a caer desde una altura h con respecto a lo que sería el suelo o una mesa. Y lo que nos piden hallar es determinar el rango de valores para ese h, si es que queremos que la leche entre en el vaso, es decir, que no sobrepase de la posición B, o sea, que no esté antes de la posición B, porque si no se derramaría, y tampoco que sobrepase la posición C. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, por lo tanto, lo que vamos a ver aquí es que va a existir un rango de valores, ¿cierto? Pero primero vamos a hallar, como habíamos dicho antes en ejercicios anteriores, el origen. El origen puede ser cualquier punto, recordemos, puede ser el punto A, puede ser incluso el punto B, el punto C, cualquier punto en el plano. En este caso, yo voy a elegir una vez más mi origen aquí. Mi origen va a tener un eje X en el suelo o en la mesa, por así decirlo, donde se apoya el vaso, eje X, y con respecto a mi eje Y, que pase por la posición A. ¿Por qué? Pues porque para mí esta posición A representa una posición inicial. El siguiente paso es ver los valores que puede tomar los valores que puede tomar esta distancia, porque recordemos que no puede ser antes de la posición B, porque si no se derrama, y tampoco sobrepasar la posición C. Por lo tanto, respecto a esta posición, que podemos llamarlo BC, esta posición puede tener, pues tiene que ser mayor que esta distancia, ¿cierto? Donde está el posición B, o sea, tiene que ser mayor de 80 milímetros, pero tiene que ser menor a lo que sería, bueno, respecto al origen sería la suma, ¿cierto? De 80 más 66, por lo tanto, tiene que ser mayor a 146 milímetros. Listo. Ahora, ya que hemos dicho esto, el siguiente paso es evaluar cada uno de los ejes, el movimiento de los ejes, de forma independiente. Entonces, si lo que nos piden es altura, no tenemos esta incógnita, por lo tanto no nos conviene empezar con el eje Y. Sin embargo, con el eje X tenemos distancias, ¿cierto? Tenemos distancias, solamente existe una ecuación que es mRU y tenemos la velocidad. Por lo tanto, lo único que necesitamos es tiempo, que lo podemos despejar. Entonces empecemos con el eje X. El eje X presenta, como habíamos dicho, mRU presenta solamente una ecuación, la cual nos dice que la posición final en X va a ser igual a su posición inicial más la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo que le toma ir de la posición A la entrada del vaso. Entonces, la posición final va a ser igual a, bueno, tomando en cuenta esta sección, la posición final va a ser igual a la posición de ya sea B o la posición C. Todavía no lo voy a poner como incógnita. Igual a la posición inicial, que es la posición en A, más la velocidad en X. Aquí recordemos que esta velocidad se puede descomponer en dos formas, ¿cierto? Tenemos acá una y aquí otra, donde esta va a ser nuestra velocidad inicial en Y y esta nuestra velocidad inicial en X. Pero recordad también tomar en cuenta las direcciones, porque esta, al descomponer, presenta una velocidad en X positivo, ¿cierto? Porque está yéndose a la derecha con respecto al eje. Pero ¿qué hay de la velocidad en Y? Esta va hacia abajo, quiere decir que va en sentido contrario al eje Y, por lo tanto sería negativo. Bueno, pero ahora enfoquémonos en la velocidad de X. La velocidad de X es positivo, por lo tanto mantiene el signo, y la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo. El coseno de θ por el tiempo de vuelo que le toma ir de A
A, ya sea B o ya sea C. De esta manera, reemplazando los datos, tenemos que, bueno, despejando, ¿cierto? La incógnita que sería el tiempo, tenemos esto. El tiempo de vuelo va a ser igual a la posición, ya sea en B o en C, sobre la velocidad inicial por el coseno de teta. Listo. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es tomar estos valores para la posición, ¿cierto? Para obtener el tiempo mínimo y el tiempo máximo. Por lo tanto, para la sección AB, es decir, aquí al filo a la izquierda del vaso, nuestro tiempo de vuelo va a ser igual a la posición de 80 milímetros, que lo tenemos que pasar a metros, ya que todo está trabajado en metros, 0.08 dividido entre, bueno, la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y de esa manera nos quedaría que el tiempo va a ser, el tiempo de vuelo de A a B va a ser igual a 0.087 segundos. Mientras que en la sección AC, es decir, hasta el borde de la derecha del vaso, va a ser igual a la suma, ¿cierto? Sería 146 milímetros pasados a metros, o sea 0.146, dividido entre 1,2 por el coseno del ángulo. Y esto nos quedaría que el tiempo de vuelo de AC va a ser igual a 0.159 segundos. Listo. Ahora tenemos los tiempos, ¿no?, respectivos para cada posición. Por lo tanto, lo único que tenemos que hallar para hallar el H es ahora evaluar el eje Y. Entonces, el eje Y presenta ecuaciones de MRV. Como tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo de vuelo y nuestra incógnita H, nos conviene hacer uso de la segunda ecuación, la cual ya hemos visto en varios ejercicios, que es igual a esto. La posición final en Y será igual a la posición inicial más la velocidad en Y multiplicado por un tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, donde, una vez más, cabe recalcar que la única aceleración que se presenta en este problema es la aceleración de la gravedad, la cual va a ser negativo debido a que, ¿no?, presenta una dirección diferente a la de mi eje Y. Y esto es igual a menos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Por lo tanto, aquí solamente hay que reemplazar. En este caso, la posición final va a ser nuestra posición, ya sea en B o en C, ¿cierto? En B o en C va a ser igual a nuestra posición inicial, que es la posición en A, menos la velocidad en Y inicial, que en este caso, como se puede observar, nuestra posición en Y inicial sería la velocidad inicial por el seno del ángulo, el seno de teta. Por lo tanto, y además recordemos que está yendo hacia abajo, por lo tanto es negativo. Por lo tanto, aquí se pone menos la velocidad inicial por el seno del ángulo teta por ese tiempo de vuelo que lo acabamos de hallar para cada uno de, ¿no?, para cada sección respectivamente, menos la gravedad, que es 9,81 por el tiempo de vuelo dividido entre 2, todo esto sobre 2. Perdón, esto es tiempo al cuadrado dividido entre 2. Listo. Y ahora notemos algo, y es que esta posición de el Y de A va a ser igual a nuestro H, ¿cierto? Va a ser igual a nuestro H. Por lo tanto, el H lo podemos despejar. Y de esta manera quedaría. El H va a ser igual a la posición en BC más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo de vuelo más la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado dividido entre 2, porque ya he despejado el H. Y ahora esta incógnita, esta posición en Y para B y para C resulta ser la misma. ¿Y eso por qué? Pues porque ambos presentan la misma altura del vaso, que es de 140 milímetros. Entonces, como habíamos notado, esta posición de BC con respecto a mi origen resulta ser la misma para cada sección. ¿Por qué? Pues porque representa la altura del vaso, la cual es constante, ¿cierto? Es una constante que nos dan de dato, que es de 140 milímetros. Esto de aquí, la velocidad inicial, es la misma para ambos casos, por lo tanto lo tenemos. El seno del ángulo también lo tenemos, es lo mismo para cada caso. La gravedad también lo tenemos, es constante, y dividido entre 2 también es una constante. Las únicas variables serían estos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ir evaluando primero lo que ya tenemos, porque va a ser lo mismo para cada caso. De esta manera, ¿no?, así quedaría de esta forma, y el H resultaría esto. Y ahora sí, lo único que hay que hacer es, al igual que como cuando hallamos el tiempo, dividirlo en dos secciones, ¿cierto? La sección AB,
que es cuando el tiempo es 0.087 segundos, y la posición y la sección AC, cuando el tiempo es igual a 0.159 segundos. Listo. Y de esta manera ustedes resuelven y quedaría que el h va a ser igual a 0.244 metros, y para el otro caso sería 0.383 metros. Esta sería entonces mi h mínimo y este sería mi h máximo. Por lo tanto, si nosotros queremos como conclusión que entre en el vaso, entonces nuestro h tiene que tomar valores entre, bueno, aquí está en metros, yo le he pasado a milímetros, 244 milímetros y 386 milímetros. Listo. Y con eso hemos terminado el problema, que coincide exactamente con la respuesta del solucionario de Beer-Johnson en la parte final del libro. Listo. Ya que concluye este problema, espero que les haya gustado, que lo hayan podido comprender, y suscríbanse, dejen su like y nos vemos en el siguiente ejercicio. Un gusto. Hasta luego.